Buen día, mi nombre es Alison Bejarano. El día de hoy vamos a hablar sobre los números reales y la lógica proposicional. Entonces, antes de eso, pues debemos saber que los números reales o la lógica proposicional nos sirven desde hace mucho tiempo para hacer cálculos sean simples o complejos. Hoy en día están más dados a resolver, a analizar problemas de la vida cotidiana, en los cuales podemos utilizar operaciones básicas como la suma, la resta y la multiplicación, pero también algo un poco más complejo como ver el funcionamiento de un computador, entender los códigos binarios o resolver operaciones de álgebra. Para empezar con los números reales, tenemos que son un conjunto de números en los cuales se comprenden los números enteros, los naturales y los irracionales. Esos pueden ser expresados en diferentes maneras y se pueden situar en la recta numérica. Aquí, como podemos ver, tenemos el conjunto de los números reales, que es el más grande, los cuales contienen los números naturales, que son expresados con la letra n, los cuales son el 1, 2, 3, 4 y 5, en los cuales sabemos que si se llega a agregar el número 0, pasan a llamarse números cardinales. Tenemos otro grupo, el cual está comprendido con la letra z, que es de los números enteros, y son la unión de los números naturales, que son positivos, más los números negativos y el 0. O sea, los podemos identificar como en una recta numérica, tanto positivos como negativos. Tenemos otro grupo, el cual podemos ver que es la Q, se representa con la Q, son los números racionales y se pueden poner como un cociente. Ellos se expresan como decimales o fraccionarios. Tenemos otro grupo que son los irracionales, representados con la letra I, los cuales son un decimal infinito, o sea, no son periódicos, y pueden ser, por ejemplo, en este caso, como la raíz o pi, que son números no periódicos o infinitos. Ya entendido esto, podemos pasar a la ley de los signos, la cual esta nos ayuda en todas las operaciones que tenemos en el día a día. Son diferentes por cada tipo de operación. En el caso de la adición, tenemos que son del signo positivo. Son sumas. Entonces tenemos que si un signo positivo más otro positivo será igual a O positivo. Negativo más un negativo será negativo. Un positivo más un negativo nos dará negativo, y un negativo más un positivo nos dará negativo. En el caso de la sustracción es similar, pero vamos a hacerlo con el signo menos porque es de resta. Entonces damos que en el caso de un signo positivo menos otro positivo nos dará un negativo. Entonces menos 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 es igual a menos, menos menos más será igual a menos, y más menos menos igual a más. En la multiplicación, que es más común, casi todos la conocemos, determinamos que un número positivo por un número positivo nos dará un positivo. Entonces tenemos que menos por menos dará más por menos, menos, y menos por más, menos. En la división es igual que la multiplicación, lo único que cambiamos son los signos por división. Entonces decimos que más dividido más nos dará más, menos dividido menos igual menos, más dividido menos nos dará menos, y menos dividido más nos dará menos. Para esto vamos a hacer unos ejemplos de operaciones en los cuales tenemos suma, resta, multiplicación y división. Una suma básica con los signos sería 7 más 2 sería igual a 9. Aquí tenemos otra, sería menos 9 más, entre paréntesis tenemos el menos 2. Damos por entendido que cuando hay signos aplicamos la ley de los signos, siempre y cuando hayan paréntesis. Cuando no lo hay, no lo debemos utilizar, hacemos la operación normal. Entonces aquí en este caso dejaríamos el 9 normal, menos 9, entonces más por menos nos daría menos. Entonces menos 9 menos 2 sería igual a menos 11. En el caso de la resta tendremos un 3 positivo. Cuando no vemos delante del número un signo, damos por entendido que es positivo. Entonces sería más 3 menos 10 igual a menos 7.
Aquí en este otro ejemplo, 15 menos 3 igual a 12. Casi siempre predomina el signo del número mayor, pues en estos casos. En la multiplicación sería 8 por 2 igual a 16. Ambos son positivos, no habría que aplicar ninguna ley. En este caso sería 2 positivo por menos 4 negativo. Tenemos que más por menos será menos y 2 por 4, 8. La división será exactamente igual, ley de signos. Menos dividido menos nos dará más. Y 15 dividido 5 es igual a 3. Lo podemos hacer, representarlo de esta forma. Menos 15 sobre menos 5 igual a 3. Vamos a ver ejemplos compuestos, de operaciones compuestas en los cuales se une la suma, la resta y la multiplicación. Se utilizan todas las operaciones. Pero tenemos que tener en cuenta unos pasos, que es primero que todo resolver los paréntesis. En el caso de que hayan potencias, se resolverían las potencias. Posterior a ello, la multiplicación, la división y luego suma y resta. Serían como los pasos a seguir para que nos quede más fácil la solución de la operación. Empezamos por los paréntesis en este ejemplo, que tenemos 5 más 3 por menos 2 más 4. Entonces resolvemos este paréntesis primero. 5 más 3, 8. Ambos signos son positivos, quedará positivo. Aquí en este caso, menos por más, entonces nos dará más 2 por menos 2 más 4 nos dará 2. Prevalece pues obviamente el número positivo, ya que estamos haciendo una operación de suma. Entonces 8 por 2 sería 10. En este otro ejemplo encontramos menos 4 más, entre paréntesis, menos 4 por menos 5. Sobre menos 2 por menos 5 más 2. Empezamos por el paréntesis, en el cual sería 3 más 4 nos daría 7, menos más menos nos dará menos, por el menos 5. En el caso de abajo dejamos el 2 igual, menos 2, por menos 5 más 2, el cual nos dará menos 3. Pasamos a realizar ya esta operación que tenemos acá más pequeña, que será menos 7 por menos 5. Entonces, menos por menos nos dará positivo y 7 por 5, 35. Lo mismo haremos abajo. 2 por 3, 6, menos por menos, más. Nos dará 35 sobre 6 en esa operación. Pasamos a los fraccionarios. Son muy importantes. Vamos a ver lo que son fraccionarios con adición o los de suma. Entonces los expresamos de la siguiente forma. A sobre B más C sobre D. Esto nos dará un igual a AB más BC sobre BD. Aquí en este caso se harán multiplicadas la operación y luego se sumarán los productos. Entonces, A por B, aquí está, B por C se colocará y el signo más. Para el denominador se hará la multiplicación hacia el lado, hacia horizontal. Será B por D y se dejará B por D. Entonces vamos a hacerlo en un ejemplo. 1/4 más 1/3. Entonces tenemos 1 por 3, aquí está, 4 por 1, aquí está, dejamos el mismo signo positivo, sobre 4 por 3, aquí los vemos, 4 por 3, esto es igual. Ahora sí pasamos a hacer la suma de los productos. Entonces, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Entonces, teniendo que el resultado es 3 más 4, nos dará 7, y de denominador tenemos el 12. Ahí finalizaríamos nuestra operación de adición. En el caso de la sustracción, es igual, similar a la adición, pero lo que nos cambia es el signo por negativo. Pero el procedimiento es igual. Entonces tenemos 2/3 menos 1/2. Entonces, 2 por 2, aquí está, signo negativo, 3 por 1 sobre 3 por 2, 6. Entonces, hacemos la solución de esto. 2 por 2, 4, 3 por 1, 3, dejamos el signo negativo. 4 menos 3, 1 positivo,
nos dará sobre el denominador 6. En este caso acabamos la operación de la sustracción. Para la multiplicación vamos a ver que esta se hace hacia horizontal. Primero se harán los numeradores y luego los denominadores. Los numeradores son los que están en la parte de arriba y los denominadores la parte de abajo. Entonces tenemos A por C y B por D. En un ejemplo más fácil, 6 sobre 8 por 8 sobre 2. Tenemos 6 octavos por 8 medios. Entonces multiplicamos numeradores. 6 por 8, 48. 8 por 2, 16. Acabaríamos la operación, una operación básica. Aquí podemos ver una un poquito más compleja, donde tenemos 2 octavos por menos 6 medios por 4 tercios. Entonces ya sabemos que resolvemos primero los numeradores. Dejamos el 2, tal cual como lo vemos, por el menos 6 por el 4, sobre 8 por 2 por 3, que serán los denominadores. Entonces pasamos a hacer la operación. Podemos hacer primero la de los signos. Tenemos 2 positivo, entonces sería más por menos, menos, y menos por más, menos. Tenemos que la respuesta nos va a dar negativa. Pasamos a hacer la multiplicación. 2 por 6, 12, y 12 por 4, 48. 48 negativo. Vamos a hacer la parte de los denominadores. Entonces tenemos que todos son positivos. Entonces nos va a dar la respuesta positiva. 8 por 2, 16, y 16 por 3 nos dará 48 positivo. Ahí acabaríamos nuestra solución de nuestra multiplicación. Para la división, el procedimiento es similar al de la multiplicación, solo con una pequeña variante. Entonces vamos a ver que la primera parte está igual. A sobre B dividido C sobre D. Aquí va a quedar similar, pero la variante será esta. Queda A sobre B por D sobre C. Invertimos el numerador y el denominador en nuestra segunda parte. De esta forma. Pasamos la C como denominador y la D la subimos a numerador. Lo cual pasamos a multiplicar y quedará A por B, A por D y sobre B, C. En el ejemplo, tenemos 3 sobre 5 dividido 4 sobre 2. Esto es igual a 3 sobre 5 que nos queda igual, está igual, podemos ver, por 2 cuartos. Aquí hicimos el cambio de numerador con denominador. Y pasamos a hacer, ya como tenemos este cambio, pasamos a hacer la multiplicación. 2 por 3, o 3 por 2, 6, y 5 por 4, 20. Ahí tenemos ya el ejemplo de las divisiones. Pasamos a ver las clases de los fraccionarios. En las clases de los fraccionarios, pues es importante saberlas para saber qué tipo de fraccionario pues estamos manejando a la hora de hacer nuestras operaciones. Tenemos que ver que hay fraccionarios propios, en los cuales los fraccionarios propios, vemos aquí el ejemplo, tienen un numerador menor al denominador. Estos son los propios. Los impropios son la inversa. Decimos que el numerador, la parte de arriba, es mayor a la de abajo. Serán los impropios. Tenemos los homogéneos, que son los que tienen el mismo denominador, pero diferente numerador. Aquí lo vemos, los dos denominadores son 5, son iguales, pero los numeradores sí son diferentes. En los heterogéneos sabemos que el numerador como el denominador son diferentes en ambos casos. En los mixtos están comprendidos por dos partes, en la cual encontramos una parte que es un número entero, vemos que es el 3, y una parte fraccionario que serían 3 cuartos. Esos serían los fraccionarios mixtos. En la parte de la potenciación, debemos entender que manejamos tanto una base
como un exponente y la potencia. Entonces vemos que tenemos en la potenciación 6 propiedades que debemos manejar para poder resolver pues nuestras operaciones y sacar los cálculos. La primera propiedad que vemos sería a elevado a la m por a elevado a la n. Cuando vemos una multiplicación de potencias, decimos que cada base, cuando tiene la misma base, se debe dejar igual como resultado, pero se suman los exponentes. En este caso, ambas bases son a, se deja a, y sumaríamos los exponentes, que sería m más n. La segunda propiedad, vemos que está a elevado a la m, y entre paréntesis tenemos exponente n. La base se deja igual, que sería a, pero pasamos a multiplicar los exponentes. Cuando vemos estos dos exponentes así, de esta forma, los multiplicamos. Entonces quedaría a elevado a la m por n. En la tercera propiedad decimos que está a elevado a la m sobre a la n. Lo mismo, operación, se deja la misma base, pero en este caso pasamos a restar los exponentes. Entonces quedaría a elevado a la m menos n. En la cuarta propiedad decimos que a elevado a la 0. Siempre que veamos a elevado a la 0, nos quiere decir que vamos a decir que el 0 va a valer 1. Entonces a 0 será igual a exponente 1, siempre, en todos los casos. En la quinta propiedad será a por b elevado a la n. En este caso son diferentes bases, así que se van a mantener y las diferentes bases se van a mantener, pero por separado, y cada una va a tener su respectivo exponente. Entonces, a elevado a la n y b elevado a la n. En la sexta propiedad decimos que a sobre b elevado a la n. Tenemos dos números diferentes, dos coeficientes diferentes, entonces se va a mantener igual como base. Entonces el coeficiente a elevado a la n y b elevado a la n siempre se va a mantener igual la base, y pues se le va a dividir es su exponente. Cada número tendrá su exponente. En un ejemplo, para que lo podamos entender numéricamente, aquí podemos ver en la parte de arriba que está menos 3 elevado a la 2 por menos 3 elevado a la 8 sobre 5 elevado a la 6 por 5 elevado a la 3. Todo esto está encerrado en exponente a la 2, va elevado a la 2. Entonces empezamos a resolver por la parte de arriba, como siempre, y los paréntesis. Identificamos que esta potencia, en este caso, nos pertenece a la misma que está en la propiedad 1. Tenemos una similar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver. Dejamos la misma base, que es 3 menos 3, y sumamos los exponentes. 2 más 8 igual a 10. Tenemos esta partecita resuelta. Ahora pasamos a hacer la de abajo. La misma base, 5 y 5, dejamos el 5 y sumamos los exponentes. 6 más 3 será igual a 9. Ya tenemos una parte resuelta. Dejamos lo mismo encerrado elevado a la 2. Entonces, ¿qué vamos a pasar a hacer? Identificamos cuál de esta opción nos pertenece a esta propiedad. Entonces revisamos y nos damos cuenta que es la 2. Entonces sería menos 3 elevado a la 10 por 2. Entonces, menos 3 elevado a la 10 por 2. Y 5 elevado a la 9 por 2. Pasamos a resolver la operación. Dejamos la misma base y multiplicamos. 10 por 2 igual a 20. La misma base en el segundo parte para el denominador, 5. Y 9 por 2, 18. Ya tendríamos resuelta la primera parte de nuestra potenciación como final. Ahí pararíamos de resolverla. Espero que sea claro en la parte de la potenciación. Entonces ya pasamos a la que es la parte de la lógica proposicional. Es igual una parte muy importante, ya que
pues en esta parte vemos que las proposiciones nos pueden dar resultados verdaderos o falsos. Toda preposición es un enunciado, el cual puede ser pues, verdadero, como ya lo nombré, o falso, pero nunca puede ser ambas a la vez, nunca puede ser verdadera y falsa. Decimos que el enunciado es toda frase o texto u oración, expresión que se puede decir. Esto de la lógica proposicional lo podemos determinar por notaciones. Cada uno tiene su notación. En este caso lo representamos con las letras P, Q, R, S en minúscula. Siempre van a ir en minúscula. Entonces, con lo que acabo de decir es, una preposición es igual a PQRS y puede ser verdadera, signo V, falso, la F, en este aspecto. Tenemos unos conectores lógicos, los cuales los manejamos según la expresión. Entonces, partiendo de que la expresión que vamos a manejar en la lógica sería y, o, entonces, sí, solo sí, y el no, que sería en el caso de las negaciones. Podemos decir que estas expresiones tienen un nombre, los cuales acá los podemos ver en este cuadrito. Entonces determinamos que y es igual a una conjunción, o será una disyunción, sí entonces será un condicional, sí solo sí un bicondicional, el no o será una negación. Estos están representados por símbolos. Cada una de esas expresiones tiene un símbolo, la cual la identifica. Entonces vemos que en el caso de la conjunción tenemos una N, es un símbolo que parece una N o una U invertida. En el caso de la disyunción es un símbolo que se parece a la U. En el condicional, o sí entonces, una flecha que nos indica una sola dirección. En el bicondicional, una flecha que nos indica dos direcciones. En la negación tenemos este signo para la negación. Con las preposiciones tiene mucho que ver porque lo vamos a denotar. Entonces, un ejemplo usando preposiciones y los conectores serían estos. Entonces tenemos la preposición P y la preposición Q. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Diríamos que P y Q. Este símbolo recordemos que es la expresión I. En el siguiente, para una disyunción, decimos que es P o Q. En el siguiente, para un condicional, decimos que es P, sí entonces Q. Para un bicondicional como este, tenemos preposición P, preposición Q. Decimos P, si solo sí, Q. Y en la negación tenemos negación P. P sería la preposición. Y tenemos preposiciones simples y compuestas. Las preposiciones simples nos expresan un estado o una situación y tienen un sujeto como verbo. En cambio, las preposiciones compuestas son iguales que las simples, pero siempre usan un conector. Ejemplo, en las simples tenemos preposición P y preposición Q. Entonces, con la P decimos que las hojas son verdes. Y en el caso de la preposición Q, decimos que el cielo es azul. Una preposición compuesta, como dije, son la unión de una preposición simple con un conector. Decimos que P, preposición P, es igual a las hojas son verdes y el cielo es azul. Nuestro conector sería I. O sea, sería un conector de conjunción. Vamos a ver unos ejemplos para que lo podamos entender un poco mejor. Entonces, decimos que las hojas son verdes y el cielo es azul, conector I igual a una conjunción. Las hojas son verdes o el cielo es azul. Tenemos una disyunción. Las hojas no son verdes, tendríamos una negación. Aquí, si las hojas son verdes, entonces el cielo es azul. Aquí tendríamos un condicional.
las hojas son verdes si, solo si, el cielo es azul. Tendríamos en esta parte un bicondicional. Esos serían los ejemplos. Con esas preposiciones podemos hacer tablas de la verdad. Una tabla de la verdad es el resultado de combinar varias preposiciones con conectores. Entonces, podemos determinar aquí en esta tablita que nos muestra preposición P y Q. Cada preposición tiene su valor. Aquí lo podemos ver. Entonces, en el caso de la preposición P, decimos que tiene 2 verdaderos, 2 falsos. En el caso de Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Esos son los valores de las preposiciones P y Q. Y tenemos a este lado lo que son conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. Entonces decimos, aquí hay como una notación para saber que nos queda más fácil recordarlo, que están en rojito, vamos a tenerlas en cuenta. Dice que tenemos una conjunción cuando ambas preposiciones son verdaderas. Ella siempre va a ser verdadera cuando las preposiciones sean verdaderas. De lo contrario, siempre será falsa. Entonces hay que acordarnos que una conjunción será verdadera cuando ambas preposiciones son verdaderas. En el caso de la disyunción, dice que cuando las preposiciones ambas son falsas, ella será falsa. En el resto de los casos será verdadera. Entonces, una disyunción que diga verdadero y falso será verdadera. Pero si es falsa y falsa, nos va a dar como resultado único valor falso. En la condicional, podemos decir que es falsa, siempre será falsa, cuando los valores de las proposiciones sean verdadero y falso. Será falsa. El resto será verdadero. En el caso del bicondicional, decimos que será verdadero, vemos que está verdadero en rojo, siempre y cuando ambas proposiciones sean falsas o verdaderas. Siempre que sean verdaderas, ambas o falsas. Nos va a dar un valor verdadero. El resto, en este caso, nos dará falso. En el caso de la negación, decimos que será todo lo contrario o lo opuesto a la respuesta. En la negación, solo en la negación. Entonces vamos a decir que vamos a negar, en este caso, los bicondicionales, esta tablita de aquí, esta parte. Vamos a pasarlo a una negación. Entonces tenemos aquí un verdadero, lo vamos a negar, nos va a quedar como falso. Tenemos un falso, lo pasamos a negación, quedará verdadero. Un falso lo pasamos a verdadero y el verdadero lo pasamos a falso. Siempre será lo opuesto de lo que nos va a dar en el caso de la negación. En las tablas de la verdad tenemos como resultado de combinar varias preposiciones, unas clases de preposiciones que serán la tautología, la indeterminación y la contradicción. Esto ya es para terminar, básicamente, que las debemos identificar. Entonces decimos que una tautología es cuando todas las respuestas son verdaderas, una contradicción cuando todas son falsas y una indeterminación cuando están mezclados ambos valores, verdadero y falso. Entonces, un ejemplo que podemos hacer, aquí vemos las preposiciones P y Q con sus respectivos valores de verdadero y falso. Estos no nos van a cambiar. Tenemos P, si entonces Q, este conector, el cual es I, y P, si solo si Q. Debemos aprender a leer las preposiciones con sus conectores. Entonces decimos, vamos a resolver primero este paréntesis, luego este, y posterior a esto haremos la unión. Entonces decimos que P, si entonces Q. Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, nos podemos devolver a la tabla. Decimos que
en una condicional o el sí entonces va a ser falso cuando la preposición sea verdadera y falsa. Nos devolvemos, entonces podemos buscar, tenemos una proposición verdadera y falsa, entonces ya sabemos que como tal nos va a dar un valor falso en ese caso. El resto nos dará verdadero. Decimos que verdadero y verdadero va a ser verdadero, falso y verdadero, verdadero, falso y falso será verdadero. En la bicondicional, que será esta, o la bicondicional, decimos que cuando ambas preposiciones son verdaderas o falsas, nos va a dar verdadero. Entonces, en este caso nos aplica. Tenemos dos preposiciones, P y Q, verdaderas, P y Q, falsa y falsa. Nos dará como resultado verdadero y en lo contrario será falso. Verdadero, falso nos dará falso y falso, verdadero dará falso. Entonces, ya nos vamos a centrar a hacer la unión de ambas preposiciones. Entonces, vamos a jugar solo con este pedacito ya de la tabla que es nuestra solución. Entonces decimos que P si entonces Q y P si solo si Q. Vamos a hacer la unión. Entonces este más este. Entonces decimos que en el caso de la I o de nuestra conjunción, dice que si ambas son verdaderas, pues nuestro valor nos va a dar verdadero. Si es falso, nos dará falso. Si es verdadero y falso, nos dará falso. Si es verdadero y verdadero, nos dará verdadero. Entonces, esto nos queda más fácil hacerlo con nuestra tablita anterior, que miramos el resultado de la conjunción y miramos pues nuestros respectivos valores. Como les decía, verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Casi todo es a base de la tabla de los valores. Y ahí terminaríamos pues nuestra unión de las proposiciones. Como les dije anteriormente, da verdadero, falso, falso, verdadero como respuesta. Esto quiere decir que nos dio una indeterminación. En el caso de una tautología, vamos a ver el ejemplo. Entonces resolvemos primero estos paréntesis y ahí sí unimos las dos proposiciones. Entonces decimos que P y Q, sí entonces P o Q. Entonces hacemos nuestra tablita de valores y sabemos que en el caso de la I, una conjunción, si ambos valores son verdaderos, nos dará verdadero, el resto falso. En una disyunción, que será esta, si ambos valores son falsos, nos dará falso, el resto verdadero. Nos centramos en estas dos partes y las unimos. Entonces vamos a unir con un conector que será el sí entonces. Decimos verdadero, verdadero, nos va a dar verdadero, falso, verdadero, nos dará verdadero, 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 nos dará verdadero, y falso, verdadero, nos dará verdadero. Entonces, ¿cómo sabemos que nos quedó bien? Porque todos los valores nos dieron verdadero y será una tautología. Y recordamos que en la condicional el único valor que es falso es cuando es verdadero y falso. Y en este caso no nos aplica. Con este mismo ejemplo vamos a hacer una negación. Entonces tenemos este resultado, que es de esta misma proposición que vemos acá, pero le pusimos el signo de la negación aquí adelante. Acá vemos que este resultado es igual que este. Es exactamente el mismo. Entonces lo vamos a pasar a la negación, o sea, a resolver este signo. Entonces tenemos aquí que resultado verdadero, la contradicción o su negación será falsa. De nuevo verdadero nos dará falsa. De nuevo verdadero dará falsa. Resultado verdadero nos dará falsa. Tenemos una contradicción que es todos los valores o todos los resultados nos dieron como falso. Y terminamos todo lo que es nuestro tema de proposiciones lógicas y pues números reales. Espero que hayan entendido el tema, que tengan buen día. Gracias.